Bien, seguimos ya la última parte de este programa de Dominó Político y estamos con el ingeniero Carlos Alberto Arredondo Cibaja. Eh, ingeniero, se enoja porque Andrés Manuel, porque estuvieron pasando las televisoras, los analistas pasaban de televisión, pasaban imágenes donde todos los que fueron los acarreados, que se enoja él que le digan acarreados, estaban pasando por las líneas a recibir su lonche, su coca y sus 500 pesos y subiéndolos a los carros, a los camiones. De aquí Diego del Bosque, Diego, sí, del Morena, llevó varios autobuses con estas gentes con lana y se enoja el señor, o sea, dice, no, todos fueron libremente, nadie fue acarreado y pues cínicamente nos quiere seguir engañando, ¿no? Y molesto el señor porque le dicen que eran acarreados. Bueno, Javier, acuérdate que este régimen, este gobierno, es el gobierno donde se ha vuelto a instaurar el PRI en la presidencia de la República, ¿sí? Sí. La diferencia importante respecto de los gobiernos de los últimos 18 años es que aquí hemos vuelto a instaurar el PRI de Manuel Bartlett, el PRI de Echeverría, de López Portillo, el PRI en el que también estuvo Muñoz Ledo, pero que Muñoz Ledo por lo menos tiene la lucidez de plantear una voz crítica, de plantarse como una voz crítica ante la revivificación de las peores prácticas del régimen del Priato. Entonces, ¿en qué se basó el éxito de la fórmula inventada por Plutarco Elías Calles y puesta en práctica a lo largo de todo el siglo XX y que fue perfeccionada por Lázaro Cárdenas? Bueno, pues la base de la fórmula, el ingrediente fundamental de la fórmula fue el corporativismo. Y por eso Plutarco Elías Calles diseñó y Cárdenas consolidó un modelo en el cual surgía un partido hegemónico que tenía una gran virtud: todos cabían en él. Allí cabían los ricos, los pobres, los del medio, los de abajo, los de arriba, los de al lado, los meseros, los boleros, los voceadores, los grandes empresarios, las personas que desde su trinchera particular realizaban trabajo en favor de la sociedad o por alguna causa, las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos. Ahí cabían absolutamente todos y había una organización para cada quien. Porque eso, el corporativismo, es lo que permitía la movilización para el mitin, la movilización para la marcha, la movilización para el desfile, la movilización para las jornadas electorales. Y ese modelo, ¿sí? Ese modelo que pervirtió de manera grotesca la vida pública de este país y que consolidó la generación de una clase política que se volvió una clase depredadora de las arcas públicas, eso que López Obrador dice que combate contra lo que está en contra y de lo que abjura y es enemigo, bueno, ese es el modelo que dio origen a eso que López Obrador dice combatir, es el modelo que él ha reinstaurado en la presidencia de la República. Y no va a dar ningún resultado distinto al que dio en su momento. Entonces, es importante decir todo esto, porque luego, en este costal de contradicciones, de esquizofrenia discursiva, pues claro, López Obrador se queja de que le digan la verdad, porque es cierto que a la plancha del Zócalo han ido históricamente muchas personas por su propia voluntad, porque son ingenuos o ignorantes, no hay ninguna otra posibilidad, ¿sí? Ir a escuchar a un individuo que dice estupideces, que además las dice mal, con faltas de ortografía, ¿sí? Y además salpicadas de mentiras, solamente tiene dos explicaciones. O sea, por colocarse detrás de un individuo de ese tipo como es López Obrador, solamente se explica si eres idiota o eres ingenuo, ¿sí? Entonces,
ciertamente en este país hay suficientes idiotas e ingenuos que van solos a la plancha del Zócalo a vitorear al sumo pontífice de la transformación de Cuarta, pero no alcanzan para llenar, ¿sí? Y como no alcanzan para llenar, pues hay que acarrear, ¿sí? Y acarrear es algo tan normal, es algo que es consustancial a la actividad política mexicana, pues que se hace con la mayor naturalidad del mundo. Pero otra vez, como el sueño dorado de López Obrador sería que ninguno de nosotros leyera, que ninguno de nosotros viera ningún material fílmico o videograbado, que ninguno de nosotros platicara con alguien más con la intención de escudriñar en los hechos para encontrar la verdad, sino que solamente viéramos la realidad a través de sus ojos, como su horda de pejezombis lo hace. Pues como eso no ocurre, pues se enoja, ¿no? Porque al final, además, ni siquiera es que se trata de trabajos de sesuda investigación. No, pues y es que no hace falta más que pararse con una cámara en los lugares aledaños a cualquier mitin, o sea, no nada más el de López Obrador. Si mañana los panistas, los priistas, los perredistas, los verdes, los urecistas, el que tú quieras, mañana hace un mitin en cualquier lugar de Coahuila o de México, uno puede ir allí y ver el acarreo, porque no hay ninguna fuerza política en este país, no la ha habido nunca y seguramente no la habrá, que sea capaz de movilizar a la gente con auténtico espíritu cívico en esas magnitudes. Sí, movilizas gente, insisto, porque hay ingenuos e idiotas, existe por desgracia, ¿sí? Pero bueno, también el asunto es que eventualmente se trata de una elección personal y cada quien es libre pues de pasar por esta vida haciéndola de ingenuo o de idiota, si es algo que le sienta bien. Pero no, insisto, no alcanzan, ¿sí? Y entonces como no alcanzan hay que acarrear, y para hacerlo pues hay que recurrir a esa fuente de sabiduría de la que hemos abrevado todos en este país a lo largo de los últimos 100 años, y que es el manual de operaciones del Partido Revolucionario Institucional. Ándale. Ingeniero Carlos Alberto Redondo, en este informe me fijé ya alarmantemente, yo ya estoy preocupadísimo. Dice, ya salimos de la pandemia, ya salimos de la crisis económica, ya salimos de la crisis de inseguridad. Esto, ingeniero, me preocupa, me alarma y me apanica. Tú decías que es ni modo, que la revocación del mandato que no se haga, que termine. Así con estas aseveraciones que hace en este disque informe, va a destruir este país, ingeniero. Hay que echarlo fuera. Incluso yo creo que tienen que hacerle un examen psicométrico, psiquiátrico, pero que ya terminó con estas crisis y que menosprecia lo que viene de la pandemia como si fuera un infectólogo. No se preocupen, no se preocupen, de esto no va a pasar nada. Así como dijo que no iba a pasar nada del COVID, 650,000 muertos ya llevamos. Pero sí, creo que si no es por revocación, hay que yo creo mandarlo con un psiquiatra que le haga un examen a este loquito, ¿eh? Pues mira, es cierto que son preocupantes los indicadores de múltiples variables que se pueden medir por el deterioro que se está dando en ellos. Eso es verdad, pero yo insisto en algo que te he dicho aquí varias veces, Javier. Cuando López Obrador estaba en campaña, yo escribí un artículo en Vanguardia en el que decía que yo nunca he votado por López Obrador. O sea, no soy un pejelagartiano arrepentido, ¿no? Yo jamás he votado por él. Así es. Nunca he creído en él. He sido un crítico suyo prácticamente desde que era dirigente nacional del PRD. Desde que le conozco, pues, como un activista de la vida pública, política de México. Pero, y bueno, en consecuencia, pues no iba a votar por él en 2018. Pero que a pesar de eso, sí quería que ganara. Y quería que ganara porque si no ganaba nunca, ¿sí? Se iba a crear este mito
del individuo providencial, del Mesías, del hijo pródigo al que nunca se dejó llegar al poder y él nos hubiera salvado. Y a la vuelta de las décadas hubieran surgido religiones, San Peje, pidiéndole milagros y testimonios ofrecidos en los programas de la madrugada de la televisión abierta, diciéndonos cómo si uno va de rodillas de la casa donde nació al río donde se iba a ahogar allá en Macuspana, uno puede obtener el favor divino y que se le cumpla alguna petición que requiere de la intervención de las deidades que habitan los Olimpos. Eso hubiera pasado si López Obrador nunca ganaba, ¿sí? Y entonces solamente si ganaba y ejercía el poder, era posible, no que se fuera a dar, y esa es la parte que a mí me preocupa y la que a mí sí me apanica y donde sí comparto contigo la desesperación. Lo que debería ocurrir, lo que debería pasar, es que aprendamos de una buena vez que no es un individuo providencial, un individuo mesiánico, un iluminado lo que requieren las sociedades democráticas para superar sus rezagos. Lo que se requiere es un sistema de instituciones y de leyes estables, sólidas, capaces de mantener un rumbo con los matices que le imprima quien llegue eventualmente al poder, pero manteniendo estructuralmente un conjunto de indicadores bajo control que permitan que paulatinamente la sociedad se vaya volviendo más homogénea. No hay un solo ejemplo en el mundo, en ninguna etapa de la historia de la humanidad, o por lo menos en ninguna etapa de lo que conocemos como el mundo moderno, en el cual se inventó la república, surgió el concepto de constitución y empezamos a trabajar en el proceso de generar la igualdad entre los individuos. No existe un solo ejemplo en el que el progreso colectivo y la reducción de las brechas entre los individuos se haya logrado merced a la intervención de un individuo providencial. Eso no existe, eso es fantasía, eso es mentira y es una posición que solamente se puede esgrimir desde la ignorancia de la historia. Entonces, ojalá que lo aprendamos de una buena vez, ¿sí? El problema es que yo lo que veo es que todo el mundo anda buscando quién es el siguiente Mesías. ¿Dónde está el Mesías de la oposición? ¿Quién le va a poner cara? Ricardo Anaya, este muchacho que gobierna allá en el Estado de México, Alito. Ahora Luis Donaldo Colosio. El joven Luis Donaldo Colosio, pero andamos buscando a alguien, porque no queremos entender que no se trata de alguien. Sí es importante el alguien, sí es importante, pero lo más importante son las instituciones y el conjunto de normas y que todos nos comprometamos a respetarlas. Entonces, por eso es que estoy en contra de la revocación de mandato. Yo no, aún que comparto contigo, estoy de acuerdo, hay un proceso de destrucción institucional en el país muy peligroso, ¿sí? muy peligroso. Aún así, yo no estoy de acuerdo en que eso se va a resolver sacándole la tarjeta roja al jugador más faulero del partido, ¿sí? Al jugador más tramposo del partido. No se va a resolver así. Se va a resolver si en efecto, pero en el sentido inverso del que dice nuestro Perseo de Pantano, o nuestro, como creo que es más acertado describirle últimamente, nuestro rey Julien del Manglar. Al contrario de como dice él, esto va a funcionar si en efecto se genera la revolución de conciencias correcta, ¿sí? Porque la revolución de conciencias a la que aspira López Obrador es aquella en la que él se ha elevado a la estatura hasta que lo entiendan todos.
Así es. Que él es el A la Dios. estatura de deidad, ¿sí? ¿Sí? Así. Cambiemos el calendario del planeta y surja una línea en la cual comencemos a contar los años como AP y DP, o sea, antes del peje y después del peje, ¿sí? Sí. Que él desplace a Cristo, ¿sí? Sí. como el punto que divide un momento trascendente de la historia planetaria, ¿sí? Esa es la revolución de conciencias a la que él aspira. Sí, sí, ¿Sí? sí, eso quiere decirnos. Sí, pues bueno, lo que necesitamos es la revolución contraria, aquella en la que entendamos que así no funcionan las cosas, que así no han funcionado nunca y así no van a funcionar. Entonces, quitándolo de la silla, lo único que creo que se lograría es que se convierta en un mártir y se acerque más a esa posición que él busca. Y si lo dejamos hasta que termine y aguantamos y resistimos cada quien desde su trinchera agarra un polín para apuntalar las estructuras que se están cuarteando, Híjole, no. creo que lograremos lo verdaderamente importante y que yo dejé por escrito en ese artículo del que te platicaba. Ok. Lograremos que López Obrador vaya al único lugar que merece y que es el basurero de la historia. Pues mientras está desgraciando el futuro, rápidamente el futuro de varias generaciones y que van a batallar para levantar esto que está destruyendo las instituciones, este canijo. Ingeniero Carlos Alberto Arredondo, te agradezco mucho, mijo, tu participación. Al contrario, mi querido amigo, que te repongas pronto y que la próxima vez que podamos platicar por acá ya esté mejor tu garganta, que es tu instrumento de trabajo, además. Así es. Te agradezco mucho, amigo. Un abrazo. Hasta luego. Y a ustedes le agradezco mucho su atención para este programa Dominó Político. Discúlpeme este tosecita que traigo, ¿no? Discúlpeme. Buenas tardes. Hasta luego.